mal funcionamiento. Las máquinas y equipos eléctricos se conectarán siempre con clavijas, nunca directamente con el cable pelado. Para comprobar el correcto funcionamiento de los diferenciales, se debe comprobar periódicamente mediante disparos del botón de pruebas. Trácteles. Son aparatos portátiles de tracción y elevación con cable. El principal riesgo es el de caída de objetos durante su elevación. Se debe comprobar que los puntos de anclaje tengan una resistencia suficiente para el esfuerzo previsto. Se debe respetar siempre la carga máxima indicada por el fabricante. Antes de iniciar la maniobra, se comprobará que el gancho esté correctamente cerrado. Nunca se ahorcará con el gancho el cable de tracción. El tráctel no se debe apoyar sobre su carcasa como elemento de sujeción. Utilizar para ello siempre su gancho. Para garantizar la ejecución de los trabajos de una forma segura, se debe comenzar por una correcta organización y planificación de los mismos. La mayoría de los trabajos de electricidad se llevan a cabo en emplazamientos lejanos al centro de trabajo de la empresa. Si no se planifica correctamente el trabajo, pueden darse situaciones tales como no disponer del equipo de protección individual y colectivo adecuado. Esto puede provocar actuaciones inseguras con el consiguiente riesgo de accidente. Olvidar una herramienta o máquina necesaria para realizar la tarea de forma adecuada, con la consiguiente pérdida de tiempo. La falta de personal cualificado para la realización de algún trabajo especial, por lo que alguien puede hacerlo sin estar capacitado para ello. No tener claro el método de trabajo adecuado. Para evitar estas situaciones, es necesario planificar y organizar el trabajo antes de ponerse en marcha. Una vez elegidos los equipos humanos y materiales, es aconsejable tomarse unos minutos antes de empezar para observar la zona e instalaciones donde se van a llevar a cabo las actividades previstas. Es necesario fijarse en puntos clave, tales como el riesgo de caída, riesgo de contacto eléctrico, trabajos llevados a cabo por otras empresas en el mismo lugar, etc. Una vez se ha comprobado que las condiciones son adecuadas o se han subsanado las deficiencias detectadas, se podrán iniciar los trabajos de forma segura. Por ello, es importante realizar una observación continua de las tareas para impedir la realización de actos inseguros. En caso de detectar algún fallo que pueda provocar un riesgo grave e inminente de accidente, se debe paralizar el trabajo y solucionar el problema o avisar a quien corresponda para que lo haga. La concurrencia de dos o más empresas en un mismo centro de trabajo o de diversas actividades en el mismo emplazamiento puede provocar que los riesgos laborales propios de cada actividad se vean incrementados por diversas razones, tales como el desconocimiento de las otras actividades y, por tanto, del riesgo que éstas puedan generar, la interacción descontrolada o la incompatibilidad de las diferentes actividades. En estos casos, se deberán adoptar medidas. Estas medidas deberán asegurar una cooperación entre las distintas empresas y/o trabajadores que realizan diferentes trabajos, coordinando de manera adecuada los mismos para garantizar su ejecución segura. Desde el punto de vista de la seguridad, la situación más compleja se da cuando concurren empresas distintas en un mismo lugar de trabajo. Con independencia del tipo de relación existente, los empresarios de todas ellas deben establecer antes del inicio de las actividades unos medios de coordinación. Estos medios pueden ser la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas, el intercambio de información, la impartición de instrucciones, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos,
el establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención, la celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes, las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención. La normativa vigente establece como medio de coordinación preferente la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas. Estos coordinadores deben poseer, como mínimo, la formación preventiva correspondiente a las funciones de nivel intermedio. En el caso de trabajos sujetos al Real Decreto 1627/97 de obras de construcción, las tareas de coordinación serán realizadas por el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. Ante cualquier accidente, se debe activar el sistema de emergencia. Para ello, recuerde la palabra PAS, formada por las iniciales de 3 actuaciones para empezar a atender al accidentado: proteger, avisar y socorrer. Proteger. En primer lugar, si el trabajador sigue enganchado al elemento en tensión, se debe intentar desconectar la corriente, interruptor, disyuntor, seccionador, etc., adoptando siempre las medidas de precaución necesarias para evitar que la persona que realiza la desconexión también pueda resultar accidentada. En caso de no poder desconectar la corriente, se debe tratar de desenganchar a la persona electrizada. En ningún caso deberá tocársele directamente. Se debe utilizar cualquier elemento no conductor, pértiga aislante, listón, palo, etc. Avisar. Inmediatamente debe solicitarse ayuda médica en el 112 para posteriormente iniciar los primeros auxilios. Socorrer. Hay que determinar si, además de las posibles lesiones externas, por ejemplo, quemaduras, roturas, etc., existen dificultades internas, shock o incluso paro cardíaco o de la respiración. Si se ha producido un shock, puede haber una pérdida de conocimiento, pero no hay paro respiratorio o circulatorio. En este caso, es suficiente con colocar al accidentado en posición de cúbito lateral, acostado sobre un lado, vigilando el estado del mismo hasta la llegada de los servicios médicos. En caso de paro respiratorio, se debe realizar la respiración artificial y, en caso de paro del corazón, un masaje cardíaco. Marco normativo general y específico. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal más importante en materia de prevención de riesgos laborales en España. Esta ley ha sido desarrollada mediante diversos reales decretos que abordan temas más concretos. De entre todos ellos, cabe destacar el Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Otras normas derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos, que también afectan para la realización de trabajos de electricidad, son la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Real Decreto 1215/97 de equipos de trabajo y su modificación por el Real Decreto 2177/2004 en materia de trabajos temporales en altura. Real Decreto 1627/97 de obras de construcción. Real Decreto 773/1997 de equipos de protección individual. Organización de la prevención. El Reglamento de los Servicios de Prevención
Determina, entre otros temas, las modalidades de organización de la prevención en las empresas. Asumiendo personalmente el empresario siempre que esté capacitado y la empresa tenga menos de 10 trabajadores y no realice actividades consideradas como peligrosas. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. Estos trabajadores deberán tener la formación necesaria en materia preventiva para poder llevar a cabo sus funciones, recurriendo a un servicio de prevención ajeno que han de estar acreditados por la autoridad laboral, constituyendo un servicio de prevención propio, lo cual es obligatorio para empresas de más de 500 trabajadores o de 250 si realizan actividades consideradas reglamentariamente como peligrosas. Recursos preventivos. En la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales se introduce la figura del recurso preventivo. Este debe estar presente de modo permanente en aquellas actividades o procesos que sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. Sus funciones son: deben ser los primeros en cumplir y velar por el adecuado cumplimiento de los procedimientos e instrucciones aprobados por la empresa. Deben informar y formar a los trabajadores afectados de los riesgos y de las medidas preventivas y de protección a adoptar. Deben analizar los trabajos que se llevan a cabo en nuestra área, detectando posibles riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización. Hay que planificar y organizar los trabajos, considerando los aspectos preventivos a tener en cuenta. Ante situaciones de emergencia, accidente o riesgo grave e inminente, tomarán las medidas oportunas ordenando, si fuera necesario, la interrupción y abandono del trabajo. Deben comprobar que los lugares, equipos de trabajo y equipos de protección se encuentren en condiciones seguras, en correcto uso y mantenimiento. Participación, información, consulta y propuestas. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece, entre otros temas, los derechos y deberes de los trabajadores sobre la seguridad y salud en el trabajo. En su artículo 14, define el derecho que tienen los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como el deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Según se detalla en la ley, forman parte de este derecho de los trabajadores ser informados y formados en materia preventiva, ser consultados y participar en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos, poder interrumpir la actividad en caso de riesgo grave e inminente, recibir una vigilancia de su estado de salud. Por su parte, corresponde a los trabajadores usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, medios y equipos de protección, etc., con el que desarrollar su actividad. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad de las máquinas, herramientas, instalaciones, etc. Velar por tu propia seguridad y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar tu trabajo. Cooperar con el empresario e informar de cualquier situación de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Además, la ley regula la consulta y participación de los trabajadores a través de los delegados de prevención, que son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. También a través del Comité de Seguridad y Salud, como un órgano paritario de participación en la empresa, formado por los delegados de prevención de una parte y por el empresario y o sus representantes de otra. Pero de nada sirve conocer toda esta normativa si todos los trabajadores y mandos no asumen su importante papel en materia de seguridad en el seno de las empresas. Es necesario concienciarse y poner en práctica las medidas de prevención y protección, participando, opinando y colaborando. La seguridad es un trabajo de todos.